eskerrik asko Gorka aurkezpenegatik. Hicimos una reflexión en lo mal, ¿no? de las cosas que están pasando en este mundo, ¿no? Lo complejo que es tratar de entender todas las dinámicas, agentes, ¿no? y tendencias que estamos viendo y que nos afectan de alguna u otra manera. Y eso ha hecho, yo creo que, bueno, que el mundo es complejo, incluso se ha sobrecomplejizado, ¿no? Al final vemos que es complicado de entender y muchas veces nos vemos pues con la idea de, bueno, vamos a limitarnos por lo menos en el ámbito más cercano, a ver si entendemos algo, y por mucho que entendamos que está muy vinculado lo local y lo global, muchas veces nos centramos más en ello y creemos a lo mejor que otros ámbitos más globales, regionales, no nos afectan tanto, ¿no? Pero al final vemos que no es así, y al final en cualquier proceso transformador o emancipador que ponemos en marcha nos encontramos al final pues con la necesidad de responder ante estas tendencias globales, ¿no? ¿Qué le pasó a Tsipras en su momento cuando él pensó que haciendo un proceso democrático y un referéndum eso iba a cambiar la postura de la Unión Europea, ¿no? en cuanto al tema de la deuda? Y vimos que no fue así, ¿no? Parte del proceso en Cataluña ha pensado que realmente con la movilización social que ha habido en Cataluña y el referéndum y demás, Europa también ablandaría su postura, ¿no? Y que de alguna manera pues, se abriría un espacio más democrático, y hemos visto cómo no ha sido así. Hay parte de la izquierda que también piensa que es posible en estos momentos pasar de un capitalismo especulativo y financiero a un capitalismo más productivo, y tenemos que pensar si realmente eso es así, ¿no? O también pensar si la incidencia que se puede hacer en Naciones Unidas ahora en ciertos aspectos, como hay una propuesta de derechos campesinos y demás, realmente luego pues tiene algún impacto en la realidad. Es decir, sí que es importante tener en cuenta que lo local y cualquier proceso que estemos planteando desde nuestro territorio al final va a chocar, o vamos a tener que dar una respuesta e interpretar de la mejor manera posible de qué está pasando en otros espacios, por supuesto el estatal, pero también el regional y el global, ¿no? Y de acuerdo, y esas son las cuestiones un poco que nos preocupaban, cómo generar un debate en la que podamos analizar y tener en cuenta pues qué está pasando, qué puede pasar y qué podemos esperar de ciertas instituciones y dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales, para de alguna manera también aterrizarlas en nuestra lógica de disputa, de lucha habitual, ¿de acuerdo? En esa lógica local global son las que nos vamos a mover. La ponencia va a ser compartida aquí con Juan. Yo lo que voy a hacer es plantear pues una idea, es decir, creemos, como ha dicho Gorka, que el capitalismo está mutando, es decir, va a mantener inercias civilizatorias, incluso inercias de su dinámica de necesidad de reproducción incesante de su propio flujo, pero que la estructura o la armadura político-cultural que hemos conocido en el siglo XX está mutando, y creemos que estamos avanzando, o que hay un proyecto de capitalismo del siglo XXI que transforma, digamos, partes importantes del modelo de sociedad que hemos conocido. Veremos que todo ello nos lleva a una conclusión de un capitalismo más agresivo, más ofensivo, más voraz, más excluyente y más violento, y precisamente de eso pues también Juan nos hablará incluso de necropolítica, ¿no? Al final, de cómo al final se hace política con la muerte de mucha gente, y cómo en esta nueva propuesta del capitalismo incluso las grandes mayorías sociales o sectores importantes de la sociedad se quedan fuera incluso de los ámbitos de derecho y de ser titulares de derechos, ¿no? Cuestiones que antes, pues bueno, por lo menos aunque sea formalmente, retóricamente, no parecían existir. Empezando por mi parte, yo lo que hablaría es, en primer lugar, de que estamos pasando un momento crítico, y explicaría por qué creo que también el capital entiende que es un momento crítico el actual. Después explicaría mínimamente cuál sería el proyecto de capitalismo del siglo XX pues que hemos conocido, para ver ya, digamos, en la tercera parte pues bueno, pues cuáles podían ser un poco ese proyecto del capitalismo del siglo XXI en tres dimensiones, ¿no? Económica, política y cultural. Creemos que el capitalismo sí que tiene un proyecto para las próximas décadas. Otra cosa es que sea viable, otra cosa es que sí sabemos que nos va a llevar al abismo social y al colapso ecológico, pero sí que están planteando dinámicas pues de cambio. Y finalmente pues ya acabaré pues con si ese proyecto global realmente qué alternativas o qué propuestas podemos plantear para enfrentarlo. En esto no voy a meterme mucho, tenéis ahí el libro de alternativas al poder corporativo para hablar más de las alternativas, pero sobre todo mi idea es cómo hacer esa radiografía del capitalismo que nos viene, ¿de acuerdo? Como no me va a dar mucho tiempo, porque tenemos como 20-25 minutos cada uno, también deciros que ayer salió un artículo en El Salto, en nuestra
en nuestro blog, que se llama Una de las Nuestras, que precisamente se llama ¿Hacia dónde va el capitalismo del siglo XXI? Y ahí creo que está todo un poco más estructuradito de lo que voy a poder hoy hablar, ¿de acuerdo? Bueno, empezando por el momento crítico, ¿no? Al final, todos y todas a lo largo de la historia pensamos que estamos viviendo un momento especial, convulso, pero desgraciadamente creemos que es así, que en estos momentos sí que hay algunos hechos que nos hacen ver que realmente no es un momento cualquiera de la historia, ¿no? Y no solo, digamos, desde los sectores de izquierda o alternativos, sino también para el propio capital está viviendo un momento especial, ¿no? Para ellos, digamos, y para ellas, la crisis de reproducción social, la crisis de representación política, tiene relativa importancia, pero no es tanta, pero hay dos hechos que sí les preocupan muchísimo, ¿no? Uno está vinculado al colapso ecológico en ciernes y que va a obligar al capital a operar ya, pero sobre todo en el futuro, con una base energética y material muy inferior, ¿no? Esa máxima de que el modelo cuenta con energía y materiales infinitos a la hora de desarrollar sus estrategias, ya se muestra que ha sido totalmente irreal, y realmente uno de los grandes problemas que se enfrenta al capitalismo es cómo operar en el futuro con esa reducción importante de la base material y energética. Es uno de los primeros problemas que tiene. Y el segundo problema que también les preocupa mucho es que no encuentran en estos momentos cómo generar una nueva onda expansiva de crecimiento económico que genere un círculo virtuoso de productividad generalizada, inversión, empleo y demás. Digamos, no se están encontrando esas fórmulas, e incluso la OCDE, pues en un estudio que salió en 2015, pronostica que hasta al menos 2060 el crecimiento global está en torno al 2-3%, vamos, que en términos económicos es un crecimiento muy lánguido y muy débil. Es decir, nos encontramos eso, que tiene verdaderos problemas para reproducir su capital, un capital encima que en este momento de fuerte peso especulativo es un ingente capital y que no encuentra formas de reproducirse y de mantener ese flujo, y además lo va a tener que hacer en un momento de reducción de la base material y energética. Digamos que ese es un momento crítico y así lo están entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre o cómo creemos que pueden estar pensando? Es decir, si hasta este momento había un proyecto que más o menos se basaba en, por supuesto, siempre en la búsqueda constante de la reproducción del capital, pero en lo político sí que teníamos, digamos, siempre había una tensión entre capitalismo y democracia, pero había como ciertas intermediaciones institucionales que de alguna manera intermediaban entre el mercado, el Estado y la ciudadanía, la sociedad, ¿no? Y en lo cultural también había un relato, ¿no?, surgido con la globalización, que Magdalena habla de la agenda de colores neoliberal, ¿no?, en el que de alguna manera se pensaba que la globalización, desde un punto de vista universalista, progresista, podía hacer eco y agrupar una serie de agendas de defensa de derechos individuales, derechos sectoriales, incluso como una estructura multilateral que las pudiera defender en marcha, ¿no? Digamos, este es un poco el marco del capitalismo del siglo XX, que todos sabemos, ¿no?, que en el fondo tiene una matriz clasista, patriarcal, heteropatriarcal, colonial y demás, pero de alguna manera, ¿no?, pues sí se mantuvo este consenso, y sobre todo pues en los países del norte global, ¿no? Pero digamos que es este proyecto en el que estos momentos ya no vale, o sea, ya no les vale. Es decir, hay esa necesidad tan importante de aumentar esos espacios de reproducción del capital que, digamos, el objetivo que plantean en este momento es derribar o desmantelar toda frontera sectorial, geográfica, política y cultural al desarrollo del capital. Digamos, podríamos hablar así en términos más burdos, que el capitalismo se quita la careta, ¿no? Al final ya se deja de subterfugios y entiende que, que para poder mantener su propia dinámica tiene que destruir o de alguna manera poner en juicio toda esa arquitectura político-cultural en la que por lo menos se ha basado el capitalismo del siglo XX, ¿no? ¿Qué significa esto? Voy a hablar de manera un poco también categórica en tres aspectos. En lo económico, en primer lugar, supone una ofensiva contra el espectro completo de la vida, es decir, contra todo aquello que pueda ser rentable, ¿no? Hasta ahora no todo estaba en el mercado o estaba en el mercado de manera periférica, pero digamos que la nueva ofensiva es que ya nada puede quedar fuera, y sobre todo aquello que son necesidades básicas y que por tanto garantizan un negocio permanente en el tiempo, ¿no? Hablamos de servicios públicos, de bienes naturales, de energía, de la compra pública, de la propiedad intelectual.
estas cuestiones, digamos, que antes pues, podían tener unas dinámicas atravesadas por el capital, pero de alguna manera también con lógicas propias, ya no pueden estar fuera. Es decir, necesitamos nuevos espacios de reproducción del capital y tenemos que abrirlas. Y una de las formas de abrirla es a través de los tratados de comercio e inversión, que precisamente son las que incluyen de manera taxativa estos ámbitos dentro de su nueva lógica de negociación. Eso, digamos, será la primera lógica, ¿no? Ofensiva contra todo aquello, contra todo lo vivo y todo lo vivo que sea rentable. La segunda cuestión sería con el tema financiero, que antes hemos hablado, si se pudiera realmente pues, hacer un tránsito de lo especulativo a lo productivo. Nuestra idea es que no. Básicamente, si no hay perspectivas de reproducción del capital en lo productivo hasta 2060 o muy bajas, lo que están haciendo es blindar la desregulación financiera, ¿no? Y también aquí de nuevo los tratados, vemos como en el TISA, en el CETA o en otros espacios, se blinda esta especulación y por tanto estamos abocados y abocadas a que en el futuro pueda tener enfrente otra crisis o como el estallido de 2008 y seguramente luego Sergi nos podrá hablar más de esto, pero sí que tenemos claro que al final el capitalismo en el futuro sí o sí también va a ser especulativo y no va a haber ese tránsito hacia lo productivo. Y por último también en el ámbito económico están intentando generar esas condiciones para una nueva onda expansiva a través de la economía digital, la automatización, la robotización y demás, ¿no? Es la vía que de alguna manera piensan ellos y ellas que se puede generar un aumento generalizado de la productividad y ello puede dar pie realmente pues, a esta onda expansiva y este círculo virtuoso de empleo, inversión y demás. Esto es en lo económico, ¿no? En lo político, o sea, ¿cuál es la lógica de este proyecto? Como he dicho antes, al final ya hemos con lo económico, con esta proyección ya derriban o quieren derribar las fronteras sectoriales. Con su nueva propuesta política lo que quieren es derribar las fronteras políticas, ¿no? Es decir, impedir que el mandato popular, que la democracia pueda poner en riesgo los negocios, ¿no? Su idea, así su lema sería: la democracia empieza donde acaban los negocios. Esa va a ser un poco la dinámica que están planteando de cara ahora, ¿no? Y plantean para ello una especie de gobierno de facto de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Sabemos ya que ya están participando en política vía lobby, vía corrupción, vía puertas giratorias, pero la idea ya es que, digamos, esa inclusión en la política se haga todavía mayor y de nuevo aquí son los tratados de comercio e inversión a través de esas nuevas formas de entender la gobernanza con la convergencia reguladora, ¿no? De armonización de las regulaciones siempre a la baja, o los tribunales de arbitraje, ¿no? Que al final también amputan las capacidades de la justicia pública y las dejan también en manos privadas y favorables a las empresas, como de alguna manera se amputa esas mínimas capacidades que tenían las instituciones clásicas de la democracia liberal representativa y se ponen en cuestión, ¿de acuerdo? Caminamos más bien hacia ese gobierno de facto en que las empresas directamente están dentro del procedimiento administrativo, el procedimiento de generación de normativa y además cuentan con una justicia propia en la que de alguna manera pueden llevar a los estados y que generan el miedo o la amenaza frente a ellos de las posibilidades que pudiera tener este tipo de dinámicas, ¿no? Y vemos que también que es una corporatización de la democracia, de la política y sobre todo una apuesta muy fuerte por los ámbitos regionales y globales, que ahí es, digamos, los que están más alejados de la ciudadanía frente a lo local y lo nacional estatal, que de alguna manera todavía tienen el peso de esa cercanía con la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, la apuesta política que podemos tener, que es un poco coherente con la otra, ¿no? Vamos a por todas en el ámbito de lo económico, vamos a ir también a disputar sobre todo los bienes naturales, ¿no? Que al final están pues, en cuestión, como hemos dicho antes, por la situación de colapso ecológico. Vamos a mantener la desregulación financiera y vamos a evitar en lo político que pueda haber gobiernos alternativos, que pueda haber instituciones públicas que planteen, digamos, trabas a el negocio en estos momentos en los que no se puede permitir que haya ningún tipo de traba a la reproducción del capital. Y por último, pues entraríamos ya digamos, en el correlato final de todo este proyecto, se cierra con lo cultural, ¿no? Como os he dicho antes, que hablamos de una agenda de colores neoliberal, ¿no? Al final, bueno, pues mal que bien se planteaba que la globalización pudiera ser un beneficio para todos y todas, ¿no? En estos momentos se ve que eso ya no es así, es decir, ni el propio capital, bueno, puede haber sus disputas, pero puede defender que en este modelo cabemos todos y todas
y saben que solo cabemos o solo unas vidas son vivibles, ¿no? Y por tanto lo que estamos transitando, en nuestra opinión, es de la agenda de colores al fascismo social, ¿no? Al final esto es un concepto de Boaventura dos Santos que afirma que puede, incluso habiendo pluralismo político, es decir, ya no son necesarias las dictaduras de los 70 a los 80, pero incluso con ese pluralismo puede instalarse en la sociedad una dinámica de disputa de uno contra otro, ¿no? De al final de sálvame yo y que no se salven los demás, y sobre todo de enfrentar a otros en los mismos niveles también de pobreza o de grandes mayorías sociales, ¿no? Y vemos pues cómo se están instalando cada vez más pues lógicas muy reaccionarias, ¿no? También de delitos de odio, de delitos de odio de clase, de odio heteropatriarcal, de ética reaccionaria del cuidado, de violencia machista cada día más explícita. Digamos, esas dinámicas son un poco el caldo de cultivo de todo este proyecto muy excluyente y muy violento que estamos viviendo, ¿no? Y además de promover, digamos, este tipo de discursos, sí que plantean como un horizonte al que caminar, ¿no? El horizonte del individualismo extremo, ¿no? Ese individualismo que está muy vinculado también a ciertas dinámicas de alguna economía colaborativa y también pues estas dinámicas, estas nuevas economías de Amazon y demás, pues que de alguna manera te muestran la posibilidad de tú te puedes salvar, eres un individuo que puedes tener acceso a todo con una visión global, por supuesto sin señalar ni ocultar que detrás de ese individualismo de una casta privilegiada hay la servidumbre de la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Digamos que eso es lo que nos ofrecen frente a este marasmo. Puede ser tú uno de esos individuos que realmente esté conectado a todo y con una lógica global, y nos apuestan también por nuevas subjetividades, ¿no? Puede ser un vendedor ambulante en Quito, pero eres un emprendedor, y un emprendedor que es casi un empresario, ¿no? Esos nuevos sujetos de, aunque te explotes a alguien no sé qué, pero por lo menos sí que hay una defensa muy fuerte de ese individualismo e intentar sacarte, como darle un poco de valor a esas dinámicas, aunque luego las condiciones objetivas no sean así. Entonces, esto es un poco el marco del proyecto que están planteando, ¿no? También es decir que es algo que está en marcha, ¿no? que creemos que ya se está implementando y que esperan ponerlo en marcha para las próximas décadas. Y como he repetido también en esta intervención, la nueva oleada de tratados de comercio e inversión es un hito clave a la hora de ponerla en marcha, ¿no? Esta nueva oleada de tratados de comercio e inversión es la que puede abrir y de alguna manera consolidar jurídicamente la presencia de todos esos sectores antes no incluidos dentro del ámbito mercantil y que ahora sí lo van a estar. Son los tratados de comercio e inversión los que van a favorecer este gobierno de facto de las empresas, ¿no? Al final se instalan en los diferentes lugares del globo estos tribunales de arbitraje que nos afecten a todos y todas, y se establecen estas estructuras y dinámicas de comercio reguladora. Ese gobierno de facto va a avanzar, y también esta nueva oleada en sí, aunque no directamente, indirectamente, influye, ¿no? En esa dinámica de fascismo social, fascismo ecológico, porque al final hace ver que no hay capacidades, no hay agencia humana a la hora de poder desarrollar dinámicas, y por tanto nos retrotrae también a unas dinámicas más de exclusión. Por tanto, insistimos mucho desde lo mal, pero creemos que es importante tener muy en cuenta todo, pues cómo intentar parar o de alguna manera frenar o desmantelar toda esta dinámica de los tratados de comercio e inversión. Esto no significa que sin tratados la cosa vaya a ir mucho mejor, no es que, digamos, no es el objetivo, no son los tratados, es el medio, pero sí que es verdad que tenemos que tener claro que al final intentar parar esta oleada es una cuestión importante, ¿no? Por último, también, este proyecto, pues podemos hablar, no tenemos mucho tiempo, es decir, ¿es un proyecto compartido por todo el capital? Pues bueno, también hace tiempo sacamos un artículo, Juan y yo, sobre que hay disputas, ¿no? Entre, digamos, un capitalismo que puede representar Trump, por ejemplo, un capitalismo más de guerra, ¿no? Un capitalismo que ha entendido precisamente que ya no estamos en ese momento universalista y progresista, sino que estamos en un momento de intentar amarrar los escasos beneficios de la tarta del capital para los propios capitales, ¿no? Es una dinámica que está muy presente y que cada vez se escucha más, y hay otra dinámica que todavía conserva cierto relato universalista, ¿no? Que en este caso no sé si podríamos ejemplificar en Macron, por ejemplo, que todavía cree, pues, por eso, en que al final en las posibilidades de la globalización y que al final esto puede ser un beneficio para todos y todas. Hay una disputa y es real, y yo creo bueno, que se está viendo que hay como diferencias, pero hablamos en el artículo también de no caer, digamos, en esa trampa de pensar que hay por supuesto que nos puede parecer uno mejor y otro peor, pero los dos en el fondo defienden el mismo patrón o los mismos proyectos que he dicho antes, ¿de acuerdo? Sobre estas dinámicas económicas, políticas y culturales hay diferencias, ¿no? Y seguramente
la vía de guerra puede ser más una apuesta más fuerte por ese fascismo social, el fascismo ecológico. Quizá el relato del capitalismo universalista de la Unión Europea puede ser, digamos, no tan duro, no tan excluyente, así como en el relato, seguramente, pero en lo económico y en lo político podemos decir que básicamente coinciden en lo mismo, ¿no? Trump no está poniendo en cuestión los tratados de libre comercio, está poniendo en cuestión cómo beneficia a Estados Unidos esos tratados de libre comercio, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es importante entender que puede haber disputas entre capitales, pero que esos no nos cieguen pensando que de alguna manera habría que apoyar a unos frente a otros, porque las dinámicas son muy similares, ¿no? Incluso está intentando la Unión Europea, aprovechando la presencia de Trump, por recuperar la OMC y la vía multilateral precisamente para hacerse ver como un capitalismo bueno y universalista frente a un capitalismo, digamos, más excluyente. Creemos que los dos están tomando una especie de síntesis entre una y otra y que realmente, pues, bueno, pues la propuesta que nos viene es complicada y no creo que haya muchos matices sobre esas tres dinámicas: económica, política y cultural. Y para acabar, pues bueno, pues por hablar un poco de alternativas y de esperanza, sí que pensamos que, bueno, que tenemos que tener claro que poco se puede esperar de los ámbitos regionales y multilaterales. Creemos que en este momento son realmente los ámbitos que el capital ha elegido para desarrollar su propuesta de manera más sólida y de manera más nítida. La Unión Europea, o sea, y otras estructuras creemos que en este momento no van a responder ni mucho menos a ese sueño que ha habido también muchas veces en la Europa del Sur, de una Europa de las libertades y de los derechos. Yo creo que en estos momentos nos podemos olvidar absolutamente de las mismas. Naciones Unidas, sobre todo la sección más de derechos, medio ambiente y demás, está siendo desmantelada o realmente diluida y está cobrando fuerza la otra, la importante, la que les importa de verdad. Y por tanto son ámbitos en los que no podemos pues tener mucha esperanza de lo que pueda pasar, ¿no? Sí que nos tenemos que pensar en cómo enfrentar toda esta dinámica. Por supuesto, es un proyecto que está en marcha, pero que lo podemos parar y lo tenemos que parar y ver cómo lo hacemos, ¿no? Ahí siempre hablábamos de una serie de características, ¿no? o de algunas claves que nos pueden ayudar. La clave de transición, ¿no? Es urgente pararlos, pero a la vez tenemos que tener una visión a largo plazo y cómo plantear estrategias de transición, ¿no? Que al final respondan a urgencias actuales, pero también nos proyecten hacia otras formas de vida necesarias, ¿no? Para no entrar en el mismo juego del sistema. Tenemos también que pensar en agendas inclusivas, ¿no? Inclusivas, asumiendo esta complejidad que tenemos ahora, ¿no? Cómo intentar vincular agendas feministas, sindicales, ecológicas, de todo tipo, vincular también lo local con lo global. No podemos olvidar también, como he dicho antes, que llega un momento que lo global y lo regional siempre aparecen y tenemos que tener una respuesta ante ello. Y por último también una cuestión de, creemos que este momento es un momento de radicalidad, o sea, no... Seguramente habrá que concertar en espacios y andar con tiento, pero es un momento que la ofensiva es tan fuerte que la respuesta tiene que ser también a la altura y tenemos que demostrar pues una propuesta radical, osada y también, en este caso, muy desobediente. No creemos que entremos en un momento en la que podamos obedecer, ¿no? No puede obedecer Carmena si le dice Montoro que tiene que pagar todo el servicio de la deuda, no puede obedecer Tsipras si le dice Europa que tiene que pagar la deuda cuando se demuestra que es ilegal, ilegítima, odiosa e insostenible. Tenemos que pensar en esas claves de desobediencia y pensar cómo lo hacemos, ¿no? Yo me quedaría también pues con dos frases que también nos pueden dar, a mí, pues no sé si me convencen mucho, pero por lo menos me hacen pensar. Una es de Fernández Liria, ¿no? Que habla de que la gente en general somos como aversos a la revolución, ¿no? Y no nos gustan los cambios. Y entonces él dice, pero que lo bueno que tenemos en este momento es que los revolucionarios no somos los de izquierda, sino que es el capital. Ellos sí que están haciendo una revolución bien fuerte y tenemos que aprovechar precisamente eso, ¿no? Que los que están desmantelando este sentido común del siglo XX son ellos y son ellas, y que de alguna manera pues tenemos que aprovechar que de esa defensa de los sentidos comunes nos puede también acercar también a mucha gente. Y también otra frase de Santiago Albarrico, que dice que hay que ser muy radical en lo económico, reformista en lo político y conservador en lo antropológico, ¿no? También eso nos puede también ayudar a pensar cómo enfocar estas alternativas. Y nada, gracias, se lo paso ya la palabra a Juan.